minutos, entre los principales errores, ¿no?, que se señalan para el presidente Ollanta Humala en su gestión, no necesariamente tiene que ver con lo que ha hecho Juan Carlos, ¿no?, o con lo que ha dejado de hacer, sino en cómo llega él a la población. Falta de liderazgo, ¿no?, y falta de locuacidad también, ¿no? Estrategia de comunicación, ¿no? Estrategia de comunicación, ¿no? Y parece que en ese sentido no tiene asesores. Se habló de el asesor brasileño. Creo que más bien en un inicio se le decía: no seas tan duro, o no seas tan rígido, o no te molestes cuando te preguntan las cosas, porque él como que tenía esa impresión de que lo querían o sorprender o hacer caer, ¿no?, con una pregunta, o que lo estaban criticando cuando le consultaban, ¿no? Pero en imagen y en cómo afronta, digamos, ya como mandatario, uno no ve muchos cambios, ¿no? O como que no destaca. De repente me equivoco. Está con nosotros Miguel Antezana. Precisamente vamos a hablar de marketing político. Él tiene la empresa Antezana Comunicación Corporativa. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Es un poco lo que he dicho, la introducción. Me parece que el jefe de Estado adolece de, ya no voy a decir carisma, no sé si es válido, ¿no?, en este caso el carisma para un gobernante, pero sí la gente reitera y repite liderazgo, la palabra liderazgo. Eso se gana, eso se trabaja, Miguel, uno nace con eso. ¿Cómo es? Ciertamente gran parte de la población percibe que lo que tú dijiste en un momento, que no hay un plan de comunicación, no hay una clara política comunicacional de gobierno. Más bien pareciera que el presidente Humala está alargando demasiado ese periodo en el que fue candidato. De hecho, en esta semana, o ayer creo, si no me equivoco, haber visto en una manifestación o en una reunión en un pueblo que visitó, ponerse nuevamente una túnica, ponerse un sombrero, Moquegua creo que fue. Sí, entonces hablamos de un Ollanta Humala que no se percibe como presidente, sino como todavía candidato, y por eso quizás la gente ahorita sigue hablando de desaprobación de lo que ofreció. Es curioso esa frase, ¿no? No cumple lo que ha ofrecido, pero estamos hablando ya de un presidente de la República. Ciertamente que si es que tuviese, que debe tener algunos asesores en comunicación, aparentemente no están asesorándolo muy bien, o él no está siguiendo estos consejos. Puede pasar eso, ¿no? Que no está también, porque también me parece que uno percibe que en su carácter no le gusta que le digan las cosas, ¿no? Pero también está por ahí el aire terco, de ¿no?, que Nadine Heredia es la gran asesora comunicacional, o la que le da los grandes consejos. Entonces, si eso fuese cierto, ya después de un año de gobierno y con estas cifras tan destacables del fin de semana, se puede decir que como que la asesoría de Nadine Heredia como esposa no está funcionando muy bien. Bueno, a ella le funciona, ¿no? Porque ella tiene bastante más aprobación que él. Además, aprobación, como conversábamos fuera de micrófonos, aprobación bien etérea, porque ella no ostenta ningún cargo. Es sencillamente un cargo honorífico, un cargo de papel más que de función. Más que formal, es la esposa del presidente. Y por eso también decíamos, ¿cómo será la pregunta que se formula, ¿no? ¿Aprueba usted a Nadine Heredia? ¿Le gusta Nadine Heredia? ¿Aprueba la gestión de Nadine Heredia cuando no hay gestión? Y si eso fuera cierto, que le está funcionando mejor a ella, la cosa está como perversa, ¿no? Porque entonces van caída el esposo mientras ella sube, pero ¿sube frente a qué? Yo creo que este primer año de gobierno y este refrescamiento que se va a hacer en el gabinete, tercero en un año que es bastante, ¿no? En un año de gobierno que se ha hecho 3 veces un cambio de gabinete. Uno cada 4 meses es fuerte, mucho, ¿no? Sí, sobre todo con esa cantidad de problemas que hay en el medio, obliga al gobierno o al presidente Humala a plantearse de verdad una política comunicacional y saber qué cosa va a decir, quién va a decir, en qué momento lo va a decir, quién es la voz oficial del gobierno. El presidente dijo: voy a cambiar el gabinete ni antes ni después, cuando sea necesario. ¿Tú crees que este es el momento necesario, días previos al discurso de 28 de julio, su primer discurso presidencial, o debió esperarse un poco más? Está analizando, por ejemplo, cómo se va desarrollando lo del tema Conga y otros más. ¿Había que esperar un poco, o es el momento indicado para cambiar? Yo creo que podría asumirse como una jugada interesante, en la medida en que lo que vaya a decir en el discurso
viene acompañado con este nuevo gabinete. Es decir, si va a haber un cambio en las políticas, si va a haber algunas nuevas medidas, este nuevo equipo que lo va a acompañar debería reforzar eso que va a decir. No me parece tan descabellado que lo haga, quizás sí haya sido el momento adecuado, pero hay que ver quiénes son los nuevos ministros, y yo creo que ahí se va a tener una visión de paquete, ¿no? Del equipo completo, que no haya personas polémicas, que no se hable por separado como se ha hablado hasta ahora, ¿no? Al comienzo por ejemplo con Valdés, ¿no? Que fue un elemento prácticamente de distorsión en los últimos meses. Ahora, Ollanta también, Miguel, debería respaldarse en su gabinete, ¿no? En principio en su premier, ¿no? En el presidente del Consejo de Ministros. De pronto también eso ha sido una falla de él, no elegir a la persona idónea que se comunique, digamos, que pueda representarlo, que sea una cara visible y agradable, de consenso, en fin, y no una persona autoritaria como se le consideraba a Óscar Valdés. Yo creo que estamos partiendo de una visión, o mejor dicho, desde el primer momento no ha habido un panorama claro de cómo se va a comportar el gobierno. Recuerda que inicialmente, cuando estamos hablando de Ollanta candidato, él tiene un plan de gobierno que después se transforma y se vuelve a transformar y al final queda simplemente en una hoja de ruta, y esa hoja de ruta precisamente es la que supuestamente es la que se está trabajando este gobierno. De hecho, en la encuesta esta que salió publicada, la gente pide una explicación. Si no me equivoco, creo algo como el 91% que la gente pide una explicación de por qué ha habido esos cambios en este plan. Entonces, si ya tienes a un porcentaje tan grande de gente que duda o que no sabe cuál es el programa de gobierno, el plan de gobierno, por más que pongas a las personas más carismáticas, más empáticas al frente del presidente del Consejo de Ministros, ya va a haber una serie de situaciones tensas entre la población. Sí, se alcanza los problemas de gestión, digamos. Tú decías el tema de explicar a la población por qué cambió. El 91% cree que el presidente debería explicar a qué se debe este cambio que tú hablabas a lo largo desde que fue candidato hasta que fue elegido presidente. 6% cree que no debe explicarlo, y el 52% cree que no tiene un plan de gobierno claro. O sea, el 52% de la población siente que no se sabe hacia dónde se va. No sabe qué está haciendo. Prácticamente es algo inercial, ¿no? Y de hecho, si hablamos solamente por el aspecto económico, obviamente que la economía está caminando, es como una bola de nieve que viene girando, pero ojo, así como las bolas de nieve giran y van cayendo y van creciendo, también se derriten, ¿no? Por el sol, si no tienes el cuidado. Entonces, si ya la gente te dice que no hay un plan de gobierno, imagínate qué pensará de un plan de comunicación. Cuando aquí cualquier persona ahora se manifiesta por Twitter, ¿no? Valdés ya se despidió por Twitter, muchas gracias, pero no hay alguien que salga a dar la cara y decir qué pasó o qué va a hacer. Pasa alguna situación y también Nadine Heredia se expresa por Twitter, que tiene toda la libertad de hacerlo, pero no puede ser la única vía. Claro, y además estamos hablando de la presidencia de la República, no de farándula. Vuelvo a la primera pregunta entonces, Miguel. ¿Se nace con este liderazgo o uno lo va trabajando en el tiempo? Lógicamente es complicado gobernar, no es lo mismo ser candidato que ser presidente de la República, ¿no? Ollanta Humala, ¿crees tú que con el hecho de trabajar en el aspecto de la comunicación hacia la población avanzaría bastante, al margen de cómo se le vea, ¿no? Sí. Pero saliendo y diciendo las cosas que tenga que decir o que la gente quiere escuchar, como por ejemplo por qué ha cambiado o qué va a hacer de aquí en más, ¿no? El tema de las alianzas, en fin, eso. O crees que se le va a analizar mucho al detalle cómo se comporta, cómo se mueve, cómo se viste, cómo... Ciertamente nadie nace superdotado, no tiene por qué tener todas las cualidades comunicacionales y no tiene que ser, nadie nace para ser presidente, y ese tránsito de candidato a presidente obviamente que puede ser traumático, no tan difícil. Sin embargo, el que no tenga esas cualidades no implica que no pueda recurrir a asesores o a personas que le aconsejen qué es lo que debe hacer. Como por ejemplo, ¿qué debería hacer Ollanta Humala? Para empezar, lo que estamos diciendo hace un momento, establecer una clara política comunicacional de gobierno, no de personas, de gobierno.
Él es la cabeza del gobierno, pero del gobierno tiene que haber una política comunicacional. En muchos países existe el vocero, el ¿no? vocero o la oficina de comunicación. Pero el vocero aquí es constitucionalmente Claro, el se presidente supone, del Consejo de claro, Ministros. se supone ¿sabes? que es el premier el que debería cumplir esa función según nuestro estamento. Claro, institucionalmente, lo que no implica que exista una persona que haga las veces de vocero y que pueda comunicar y que pueda dialogar inclusive con la prensa. Porque muchas veces se torna tensa la situación en cuando se pone un funcionario al frente y los periodistas comienzan a preguntar y él no sabe, prácticamente tiene que cortar la cosa. Y yo creo que eso puede evitarse, porque cuando tú evitas las preguntas, evades las situaciones, generas especulaciones, generas rumores y eso le hace daño al gobierno. Entonces, para empezar, establecer una clara política comunicacional. Segundo, establecer una vocería o establecer cuáles son los canales formales, lo que no implica que siga habiendo esta informalidad para expresarse en otros funcionarios, que como digo, son libres de hacerlo. Sin embargo, que se sepa que la versión oficial o la posición oficial la tiene una persona o la tiene una oficina y no comienza a especularse y a otorgarse esta serie de valores más allá de lo que tiene cada persona. Ahora hay que tener en cuenta también que el caso de Ollanta Humala es especial, ¿no? Porque Alejandro Toledo pues se venía de una época difícil con Fujimori, ¿no? Se volvía a la democracia, luego una transición y la gente pues lo eligió, ¿no? En el caso de Alan García ciertamente fue en su momento el mal menor, pero en el caso de Ollanta Humala el país se polarizó mucho, ¿no? Y en torno a su forma de ser y a lo que podía también él hacer más adelante, ¿no? Es especial en ese sentido, quiero decir, se espera mucho de él y a la vez la gente también le tiene miedo a lo que vaya a hacer. Entonces de pronto ese proceso comunicacional que señalas, Miguel, debió partir por un mea culpa, por un sinceramiento con la gente que por ejemplo esperaba la gran transformación y que se dio cuenta que no iba a hacerlo, ¿no? Que en fin, que hoy tenía el polo blanco bien puesto. Eso faltó, eso le hubiera dado confianza, así como también acá planteamos que él pide una tregua social para evitar los conflictos por lo menos un año, ¿no? Hay una frase que tú has mencionado y es más, yo me atrevería a decir que seguimos con el proceso de elegir al mal menor. Yo creo que esta elección también fue una elección de ese tipo, no las pasadas, también esta fue de ese tipo.